tardes, soy el doctor José Luis Cornejo Ortega y les voy a presentar un modelo ecosistémico para medir los impactos en un área natural protegida, los impactos generados por el turismo. En este sentido debemos de enfocarnos no solamente en los impactos locales, aun cuando son importantes y obviamente generan perturbación en el ecosistema, también debemos de medir nosotros los impactos globales, los impactos que generamos al hacer las actividades turísticas, pero no solamente las generamos en el parque o en el área natural, sino que estos impactos van más allá, es como la huella ecológica o como la huella de carbono. En este sentido, pues, tenemos que nosotros generar un manejo, un enfoque ecosistémico de las áreas naturales. ¿Qué es el enfoque ecosistémico? Pues busca a través de una serie de pasos iterativos y adaptativos, pautas de manejo para los recursos naturales, tales que se asegure la estabilidad del ecosistema aprovechado, así como de las sociedades que dependen del mismo. Uno de los desafíos más importantes del manejo es la participación de la ciudadanía en la gestión de los planes de manejo. Esto es muy importante, no podemos dejar fuera a la ciudadanía o a la población local en los planes de manejo o planes de uso público, porque ellos dependen de las áreas naturales. Los seres humanos somos parte intrínseca de los ecosistemas, no podemos solamente estudiar un ecosistema aislado. ¿Por qué? Porque debemos de diseñar un modelo bajo el enfoque ecosistémico que permita elaborar escenarios para la conservación y el manejo de los recursos naturales en cualquier área natural protegida. En este caso, este modelo se diseñó para un área natural protegida en específico, pero se puede replicar en otras. ¿Cómo se diseñó este modelo? Bueno, esto parte de la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas nos dice que debemos de analizar los elementos, pero no solamente los elementos del sistema, sino las relaciones que tienen los elementos dentro de este sistema, ¿no? ¿Cómo lo vamos a modelar? Vamos a modelar indicadores de impacto. O sea, nosotros vamos a impactar el área natural. El área natural es imposible no impactarla. Lo que queremos es minimizar dichos impactos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del manejo ecosistémico, tomando el ecosistema como un sistema global. Y para esto obviamente son necesarias también herramientas para el manejo. ¿Para qué? Para llegar a los sistemas y su dinámica. Todo esto para generar un modelo que nos permita generar los escenarios futuros o escenarios de la realidad, en el cual vamos a nosotros jugar con ciertas realidades. Vamos a ver si incrementamos un rubro, cómo se nos modifica el otro. ¿Qué es lo que se realizó? Bueno, vamos a partir nosotros de las herramientas de manejo. La herramienta principal de manejo para un área natural es la capacidad de carga. Dentro de la capacidad de carga obviamente la podemos enriquecer con el límite de cambio aceptable. ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a aprovechar un área, pero qué tanto estamos dispuestos a perder un área? La capacidad de carga entonces es importantísimo para la planeación del desarrollo, la planeación del uso, del aprovechamiento de las áreas naturales. Vamos a utilizar dos impactos o dos índices de impactos globales, que en este caso son la huella ecológica y la huella de carbono. La huella ecológica se mide en hectáreas que nos apropiamos de la biodiversidad para generar ciertas actividades, y la huella de carbono pues viene medida en las toneladas de CO2 que van a vertirse a la atmósfera a partir de las actividades turísticas que se generen en las áreas naturales. Dos índices de impacto local muy importantes que dejamos fuera en ocasiones y que la capacidad de carga no lo toma en cuenta es la percepción turística y la percepción de la población local. En este caso utilicé solamente la percepción turística, ya que donde se realizó o se diseñó este modelo son las Islas Marietas, en Nayarit, México, y estas islas pues no tienen presencia, no están habitadas. En este sentido, nuestros dos índices de impacto locales son muy importantes. La percepción del turista, cómo el turista percibe los impactos que él mismo genera en las áreas naturales, qué estarían dispuestos a hacer para no impactarlas o para impactarlas de menor manera, y en ocasiones hasta para restaurarlas si ya están dañadas. Y un impacto o un índice es importantísimo para medir los impactos locales, son los bioindicadores, porque ahí estamos tratando con la vida de las especies. Si nosotros tenemos un bioindicador bien determinado, podemos nosotros medir la salud del ecosistema, la salud de nuestra área natural. En este caso, los bioindicadores fueron las especies bandera de nuestra isla, que son la especie del pájaro bobo pata azul y el pájaro bobo café. Todo esto lo metemos a una maquinita que
nos va a estar trabajando, elaborando los modelos para llegar a un modelo en general. ¿Qué queremos hacer con este modelo? Bueno, queremos manejar y conservar el área natural protegida. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, a partir de estas 5 dimensiones, que le vamos a llamar dimensiones a nuestros índices o a nuestros impactos, vertimos estas 5 dimensiones en un modelo, en un software especial que se llama Benzene Plus, que es una ventana del sistema del 2007. Al tener nosotros un modelaje en el Benzene, se ve de esta manera. Obviamente no lo van a poder apreciar muy bien porque es un modelo, aunque no muy complejo, sí tiene varias vertientes. En este caso están vertidas las 5 dimensiones. Podemos observar cómo la capacidad de carga, pero la capacidad de carga que hemos estado analizando, donde analizamos la capacidad de carga física, la capacidad de carga real, después la capacidad de manejo para llegar a nuestra capacidad de carga efectiva, en ningún momento toma en cuenta la percepción. Este es un elemento nuevo, una dimensión nueva que nosotros le adherimos a nuestra capacidad de carga para conocer la percepción de los turistas y la percepción de la población local. En este caso, como solamente hay turistas haciendo la actividad en nuestras islas, bueno, tomamos la percepción de los turistas de cuál es la imagen que ellos tienen de los impactos que ellos mismos generan. Esto modifica de manera radical nuestra capacidad de carga, ya que pudimos encontrar que no es lo mismo un turista con cierto nivel de educación que un turista que no lo tiene. Y esta ya es cuestión de entrar en otro tipo de discusiones, ¿no? También encontramos diferencia entre el género. El género de las mujeres generalmente es más respetuoso con el medio ambiente que los hombres. Sin embargo, obviamente también podríamos discutirlo de manera general en otra ocasión, ¿no? Para nuestro modelo, bueno, nos sirvió mucho este indicador. A partir de la capacidad de carga, que es nuestra herramienta fundamental de manejo y planeación, bueno, nosotros vamos a generar los índices globales de impacto, en este caso nuestra huella ecológica. La huella ecológica, que viene medida a través de hectáreas apropiadas de la biodiversidad para generar la actividad, bueno, necesitamos nosotros ciertos indicadores, ¿no? Necesitamos saber cuánto se usa de combustible en el transporte, qué tanto se utiliza de combustible o de gas en las habitaciones que se rentan, si son hoteles de 1 estrella, de 2 estrellas. Bueno, esto lo podríamos discutir en una presentación especial sobre huella ecológica. Sin embargo, para el modelaje de los impactos, bueno, si pueden ver las flechas en rojo, la capacidad de carga está directamente relacionada con la huella ecológica. A mayor capacidad de carga, mayor huella ecológica. De igual manera está relacionada con la huella de carbono, ya que a mayor capacidad de carga, obviamente estas personas pues tuvieron que viajar, tuvieron que realizar algunas actividades que generan dióxido de carbono. Entonces, a mayor capacidad de carga, mayor huella de carbono también. Sin embargo, cabe mencionar que en las actividades que se realizan o que medimos, que fue la actividad principal en las Islas Marietas, que es el avistamiento de ballenas, nuestra capacidad de carga aún no estaba rebasada cuando se realizó este estudio. Además de que la huella ecológica tenía un índice de 0.34 hectáreas por persona. Esto viene dado por persona. Quiere decir que estamos muy por debajo de las hectáreas que se representan en promedio para cada una de las personas a nivel mundial, que es de 1.7 hectáreas por persona. La huella de carbono nos la generó generalmente el viaje en avión. La huella de carbono más amplia fue de visitantes que tuvimos de Alemania. Aquí sí es donde se nos dispara un poco el dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, ya que a mayor distancia, mayor dióxido de carbono emitido. Sin embargo, esto va directamente proporcional también a la tecnología que podemos utilizar ya en los nuevos aviones y el biocombustible. Que nosotros para la actividad de avistamiento de ballenas en las Islas Marietas tuvimos un índice de emisiones de dióxido de carbono de alrededor de 4 toneladas. Bueno, esto fue por el incremento de los viajes a larga escala. Nosotros disminuimos los viajes, disminuimos nuestra huella de carbono. En este sentido, estos fueron nuestros 2 indicadores de impacto global, que obviamente al impactar global no solamente quiere decir que impactamos nuestra isla la impactamos de manera local, con los indicadores locales, pero sí nosotros estamos generando un impacto local en el ahora tan mencionado cambio climático. En este sentido, otra de nuestras dimensiones y la principal dimensión que utilizamos nosotros como indicador de perturbación local fueron los bioindicadores. Para esto se
de independencias para ver qué tanto la presencia de turistas afectaba el éxito reproductivo de estas dos especies de aves, en las cuales encontramos que son independientes, que en realidad no afecta la presencia de turistas el comportamiento de las aves y el éxito en su reproducción. En este sentido, nuestro modelo quedó calibrado y diseñado para un área natural en específico. Bueno, esto ya se había demostrado en otros estudios que la viabilidad de manera empírica de los modelos socioambientales podía ser eficaz. Pero en este trabajo queda demostrado que la viabilidad funciona en un modelo relativamente simple. Es un modelo simple en el cual utilizamos un ecosistema que fueron las Islas Marietas, que tiene actividades turísticas. Este caso ilustra cómo un modelo socioambiental para las Islas Marietas puede ser empíricamente calibrado y probado a lo largo de diferentes periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque podemos generar escenarios a través del tiempo. Y además algo importante es que puede ser replicado en otras áreas naturales protegidas de México con actividades turísticas. En este sentido, pues obviamente tendríamos que tomar los indicadores necesarios, ¿no? Las mediciones, etc. Por lo tanto, el modelaje socioambiental puede ganar confianza para ser utilizado en el proceso de decisión y políticas públicas encaminadas a la conservación y generación de recursos de un área natural protegida. A manera de conclusiones, bueno, concluimos que la capacidad de carga es uno de los factores claves para determinar las condiciones que la administración de los parques necesita para poder cumplir eficazmente sus funciones y objetivos, y que el área tenga éxito con una herramienta de protección de los recursos. Ya dijimos que debemos de enriquecer nuestra capacidad de carga con los límites de cambio aceptables, que no utilizamos en este modelo, pero se podrían incluir. La inclusión de la población local, así como la de los visitantes, bueno, esta reduce la huella ecológica y aumenta los ingresos para fines de conservación. Si nosotros queremos aprovechar un área natural teniendo actividades turísticas, lo menos que podemos hacer es reinvertir una parte de este aprovechamiento, de esta recaudación económica en la misma conservación de nuestra área. Para esto, las empresas turísticas locales, sobre todo las que ofertan actividades ligadas a las áreas protegidas, deberían o podrían colaborar a desarrollar una conciencia de carbono como parte de las acciones de mitigación contra el cambio climático. También indica que la mayoría de la gente está dispuesta, la percepción de los turistas, la mayoría están dispuestos a contribuir de forma directa mediante la compra de bono de carbono o hacer un cambio en su estilo de vida para ayudar a mitigar y adaptarse al cambio climático. Esto es importante. O sea, ellos saben que están impactando, pero tienen la responsabilidad intrínseca de apoyar a la conservación o apoyar a la mitigación o a la adaptación del cambio climático. En este sentido, algo importante que no puse aquí por obvias razones, ya no teníamos espacio, es los bioindicadores. Los bioindicadores es preciso analizarlos de manera detenida y hacer las pruebas estadísticas pertinentes para saber si nuestra actividad está impactando el ecosistema completo. Los bioindicadores nos indican la salud del ecosistema, no solamente la salud del bioindicador en sí, sino que él mismo, y en este caso siendo las aves tan frágiles, nos indican qué tan saludable está nuestro ecosistema y cómo las actividades turísticas lo impactan. En este sentido, como les comenté, pues hicimos las pruebas estadísticas de independencia y nos mostraron que son totalmente independientes. El éxito o fracaso de los nidos no depende de las actividades o de la presencia de los turistas, sino más bien de cuestiones de cuestiones de especie o de alimentación. Y pues para finalizar, no me queda más que agradecer su atención y esperemos tener alguna discusión en algún foro para poder plasmar lo que aquí en este modelo trabajamos y poderlo replicar en otras áreas naturales protegidas, obviamente para ver la funcionalidad de este. Soy el doctor José Luis Cornejo, les dejo mi correo, pues si tienen alguna pregunta con mucho gusto las estaré contestando. Es jose.luiscornejo@hotmail.com. Estoy a sus órdenes y gracias por su atención.